curva, ¿no? Movimiento curvilíneo o movimiento circular cuando la curva es cerrada. Entonces hemos visto acerca de la aceleración tangencial, aceleración normal. Por lo tanto, como existe aceleración normal, existe fuerza normal, y también como existe aceleración tangencial, también existe fuerza tangencial. ¿Ya? Todo eso es los tipos de movimiento que hemos estudiado. Ahora vamos a ver el caso, por ejemplo, cómo podríamos, o la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿cómo podríamos describir el movimiento de un cuerpo, de una partícula, similar al caso de la Tierra en torno al Sol? Sería la pregunta, ¿no? Entonces, cada 365 días nuevamente empieza a recorrer alrededor del Sol la Tierra, ¿de acuerdo? Cada año. Entonces, quiere decir que la Tierra describe un movimiento, desarrolla un movimiento periódico, porque cada cierto tiempo repite el mismo movimiento. Otro ejemplo, todos seguro, bueno, algunos deben tener un reloj de pendular, un reloj de pared, donde hay un péndulo que está oscilando, ¿no? Ese tipo de movimiento también, ¿cómo podríamos describir? ¿No? También tiene ese movimiento periódico, también, ¿no? Otro caso, otro tipo de movimiento que podemos observar en la naturaleza es el movimiento de las ondas del agua de mar. Por ejemplo, ¿no? En el mar observamos las ondas, movimiento ondulatorio, podemos decir, ¿no? ¿De acuerdo? El sonido, también cómo se propaga, ¿de acuerdo? El sonido también cómo se propaga. Y hay muchos movimientos en la naturaleza que amerita, pues, describir, ¿no? Estudiarlos. Ya. Unos segundos, por favor, si me permite. Ya, entonces, jóvenes, como les comentaba, hay movimientos así para poder estudiarlo. Ahora, veamos otro caso. Por ejemplo, el caso que le voy a dibujar a continuación. Ustedes conocen resorte de forma helicoidal. Los lapiceros tienen resorte, unos resortes chiquitos. Eso es el resorte de forma helicoidal. Entonces acá voy a representar así más o menos. Ya, ahí. En posición vertical también puede ser en posición horizontal, ¿no? Entonces, ahí tenemos a un resorte. Todo resorte, todos los materiales están caracterizados, ¿no? Tienen propiedades, están caracterizados en la física, los he estudiado, todo. Por lo tanto, hay nuevos materiales, entonces cuando aparecen nuevos materiales, aparece con sus propiedades, con sus características, todo. Entonces, este material, ¿no? Llamado resorte, se caracteriza por su constante de elasticidad. Entonces decimos, sí, sea un resorte de cuya constante de elasticidad es K. ¿De acuerdo? Ahí tenemos quiere decir que está suspendido por uno de los extremos y el otro extremo está Ingeniero, libre. ingeniero, ¿Sí, me disculpe, escucha? ¿está Sí. compartiendo? Porque no lo veo yo. Disculpa ya. Vamos a ver, gracias. Ahora sí. ¿Ya? Entonces le decía, por ejemplo, ¿y ahora sí ven? Sí, ahora sí. Ya. Entonces les comentaba, ¿no? Por el caso les comenté, el caso de la Tierra es en torno el movimiento de la Tierra en torno al Sol. Ya eso todos lo sabemos, pues, todos saben, ¿no? El caso, por ejemplo, de las olas del agua de mar también sabemos. La propagación del sonido también tiene un movimiento ondulatorio, ¿de acuerdo? Entonces, veamos el caso, por ejemplo, que acabo de mencionarle, que es el de un resorte de forma helicoidal de constante elasticidad K, ¿ya? Entonces, uno de los extremos está libre y este resorte es de longitud L sub 0. Entonces, ¿qué pasa si a este resorte lo tendemos con otro bloque, con otro cuerpo, ¿no? Hacemos que se voy a tener así.
Al actuar un bloque en la parte inferior, en otro extremo, ya bueno, y ahí, entonces ahí tiene, perdón, ya estamos casi terminando, vamos a terminar el ciclo y ya nos está dando el COVID. Bueno, acá tenemos un bloque. Este, ya se dice que el bloque tiene una masa M, ¿ya? Una masa M. Entonces el resorte tiene una longitud final, que es L, ¿ya? Es L. Una longitud L. Entonces quiere decir que hay una diferencia de longitud, ¿no? Ahí la variación de L va a ser igual a la longitud final de la longitud inicial, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que se ha estirado un poco el resorte. Se ha estirado, ¿no? Entonces, acá tendríamos pues un sistema masa-resorte, se dice, porque tenemos un bloque de masa M y el resorte de constante K, constante de elasticidad K, sistema masa-resorte. Entonces, ahí como está, vamos a poner que está en equilibrio ahí, y a esa posición vamos a llamar X igual a 0. Para eso nosotros vamos a considerar de que el eje X está dirigido hacia abajo, positivo, ¿ya? Entonces, vamos a llamar posición de equilibrio ahí, está en equilibrio en el sistema masa resorte. Entonces, a partir de esa posición le vamos a aplicar una fuerza. Con la mano le aplicamos, lo estiramos. Y lo estiramos, vamos a poner que avanza hasta acá. Ahí, ¿no? Entonces, quiere decir que el bloque va a estar, vamos a poner que hasta ahí avanza. Ahí, ¿ya? Entonces el bloque se encuentra en esa posición. Entonces a esa posición le vamos a dar X, ¿de acuerdo? X diferente a 0, obviamente, ¿no? Hasta ahí lo hemos estirado con la mano. Luego lo vamos a dejar en libertad, en libertad. ¿Y qué va a pasar? Va a empezar a moverse hacia arriba, sube, baja, sube, sube, baja. A ese tipo de movimiento se le llama oscilatorio porque oscila, sube y baja, oscila, movimiento oscilatorio. Y también es periódico, ¿por qué? Porque si lo soltamos en X igual a acá al último, hasta donde lo hemos estirado de ahí, suelto, sube y luego baja, hay un tiempo, ¿no? En subir y bajar. A ese tiempo le llamamos periodo. Los periodos vienen a ser el tiempo que demora en dar una ida y un regreso, ¿no? Se dice que es el tiempo que demora en dar una vuelta, se dice. Una ida y un retorno es una vuelta, una revolución. ¿De acuerdo? Entonces el bloque, para nosotros el bloque va a ser el cuerpo en estudio, es el oscilador, es la partícula que va a estar en movimiento, ¿ya? Bajo la acción en este caso del resorte, porque el resorte, por ejemplo, el bloque va a subir hacia arriba, pero no va a ir exactamente hasta donde está la raíz, ¿no? Hasta donde está el comprimido totalmente, no.
Entonces, se va a desplazar una distancia, vamos a ponerle ahí una distancia de 1, ¿ya? Una distancia 1 hacia abajo, y también obviamente se va a desplazar hacia una distancia hacia arriba también, ¿de acuerdo? Ahí, vamos a ponerle ahí distancia, a partir de la posición de equilibrio, la posición de equilibrio puedo ponerlo acá, y toda esta distancia voy a llamar de 2. Ya. Entonces, un movimiento oscilatorio es aquel movimiento que va, que sube y baja, va y viene, ¿de acuerdo? Pero cuando el movimiento de 1, perdón, cuando la distancia de 1 hacia abajo es igual a la distancia a partir de la posición de equilibrio hacia arriba, o sea, cuando D1 es igual a D2, y esto es igual a una cantidad llamada amplitud, A viene a ser la amplitud, llamada amplitud, cuando esas dos distancias, hacia arriba y hacia abajo, es la misma, entonces la amplitud, ¿ya?, va a ser la misma hacia arriba y hacia abajo. Entonces, para ese caso, al movimiento que es oscilatorio, que es periódico, se le llamará movimiento armónico simple, ¿ya? Movimiento armónico simple. De ahí el nombre, el título del que estamos estudiando ahora. Bueno, movimiento armónico simple. Movimiento armónico simple. Movimiento armónico simple. Bueno, movimiento armónico simple. Sí. Más conocido como MAS. O sea, M-A-S. Más. Entonces, esto es amplitud, ¿ya? Amplitud, amplitud, amplitud. Pues, ¿qué viene a ser de amplitud? Viene a ser desplazamiento máximo a partir de la posición de equilibrio. O sea, cuánto avanza hacia abajo, cuánto sube a partir de la posición de equilibrio hacia arriba. Eso es la amplitud. Ya, entonces, miren. Ahora, este tipo de movimiento es lo que vamos a estudiar ahora, ¿no? Vamos a estudiar en esta sesión el movimiento armónico simple. Entonces ya sabemos, primera característica, que en este tipo de movimiento el oscilador desarrolla una distancia hacia abajo, hacia arriba, conocida con nombre de amplitud, ¿ya? Como es unidad de longitud, como es longitud, tiene unidad en el sistema internacional en metros, centímetros, pulgadas, pies, etc. ¿De acuerdo? Ya tenemos la amplitud. Bien. Otro concepto que es importante que me presenta en este movimiento es la posición de equilibrio para x igual a 0. A esa x igual a 0 se conoce con nombre de posición de equilibrio, que simplemente vamos a identificar como punto P, punto E. ¿Ya? Posición de equilibrio. PE.
Esa posición de equilibrio puede ser la base del oscilador, puede ser la parte superior, donde termina el resorte, etc. ¿Ya? Esa es amplitud. Ahora, la pregunta es, ¿con qué funciones matemáticas ustedes han estudiado en cálculo? ¿Me pueden mencionar? A ver, jóvenes. ¿Qué funciones matemáticas? ¿El límite, la derivada y la integral? ¿A eso se refiere, ingeniero? Funciones matemáticas, funciones matemáticas. ¿Qué funciones? A ver. ¿Qué funciones matemáticas? A ver. Lineal, cuadrática, exponencial. Claro, por ejemplo, tienen, por ejemplo, lineal, cuadrática, ¿no? ¿Qué más? A ver. Lineal, cuadrática, ¿cómo? Ya. ¿Qué más? A ver, jóvenes. ¿Mm? ¿Qué dicen? A ver. ¿Qué más? A ver, Función jóvenes. ¿Qué más? raíz cuadrada. ¿Perdón? Función raíz cuadrada. Ya, función raíz cuadrada. ¿Qué más? Todas las funciones, ¿no se acuerdan? Todas las funciones, Valor a ver. absoluto, función signo, función máximo entero, raíz cúbica, Ya. raíz, Ya. A ver, vamos con otra pregunta. Por ejemplo, el movimiento sísmico. ¿A través de qué función ustedes representarían, lo podrían estudiar? una función exponencial. Función exponencial. A ver, ¿qué más? A ver, todos participen, ¿ah? ¿Cómo? ¿Qué más? A ver, a ver. Ya, otras funciones, a ver, ¿a través de qué funciones describirían? A ver. La función seno, profesor, sube y baja. Claro, la función seno, coseno, ¿no? Recuerda la función seno, coseno, ¿no? ¿Por qué? Porque la función seno, coseno tiene esta forma, ¿no? Lo que estoy dibujando ahí, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son las características de la función seno, coseno? Es una función periódica. El periodo lo vamos a representar con la letra P. ¿No? Algunos autores lo representan con la letra P. Periodo, ¿no? Periodo, por ejemplo, la función seno es entre dos máximos. El tiempo que demora de moverse en ese intervalo entre dos máximos de la curva. Es un periodo, ¿no? O entre dos mínimos también, ¿no? Entonces, si, si estamos considerando hacia el movimiento es a lo largo del eje X y el eje X hacia abajo, entonces en cualquier punto de su trayectoria, en cualquier punto de la trayectoria, vamos a definir la posición del oscilador. La posición del oscilador. Entonces, en términos de las funciones seno o coseno, vamos a representar la posición o el desplazamiento, ¿no? Como la amplitud, ¿no? La amplitud o la función seno, por ejemplo, seno
de la función de función seno de la frecuencia angular por más un ángulo inicial que se conoce como ángulo de fase inicial. Toda esta parte de acá, todo este paréntesis, representa fase del movimiento. Fase del movimiento. ¿Ya? Fase del movimiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que este término de acá, voy a prestar el primer término dentro de la función seno, miren, tengo la frecuencia angular y el tiempo. W es frecuencia angular, ya saben ustedes, ¿no? Frecuencia angular. ¿Ya? Frecuencia angular. O velocidad angular también se conoce, ¿no? Frecuencia angular, velocidad angular. ¿Ya? Entonces, mire, estoy hablando varios términos, ejemplos, ¿eh? Amplitud, posición o desplazamiento. En realidad, esta X es desplazamiento, ¿no? Esta X solo. Pero, ¿qué pasa? Mire, X podemos definir así. Desplazamiento es en realidad una diferencia, ¿no? ¿De acuerdo? Es delta de X. Ese es desplazamiento, ¿no? Ese es desplazamiento. Pero si consideramos X sub 0 como 0, consideramos X sub 0 como 0, la posición de la partícula del oscilador en cualquier punto va a ser igual simplemente a delta de X, ¿no? X va a ser delta de X. O sea, en forma indistinta vamos a usar desplazamiento con posición, ¿no? Desplazamiento en realidad es delta, pues, ¿no? Pero si la posición inicial es 0, entonces vamos a tener X igual va a ser al desplazamiento. Bien, entonces con esta aclaración tenemos la primera fórmula, la fórmula 1, ¿ya? Fórmula 1. Con la fórmula 2, mira, con la fórmula 2, ¿no? Ya sabemos de que esta función, ya sabemos que es A amplitud, empezando de nuevo, X es la posición o desplazamiento, A es la amplitud, es la función seno, W es la velocidad angular, T es el tiempo, ¿de acuerdo? T es el tiempo, y phi sub 0 se conoce con el nombre de, mejor dicho, phi sub 0 viene a ser la fase inicial del movimiento. Todo este paréntesis se conoce con el nombre de fase, hemos dicho, ¿no? Todo esto es fase. Fase del movimiento se llama, todo ese paréntesis. Fase. Ángulo de fases, ¿no? Todo esto es. Pero el phi sub 0 solito también es fase, pero fase inicial se dice. ¿Por qué fase inicial, profesor? Porque este phi sub 0, ¿ya? Dependerá de la posición inicial, dependerá de la velocidad inicial, dependerá de la velocidad inicial. De la velocidad inicial, ¿no? A estas cantidades, perdón, que está entre paréntesis, se le conoce con el nombre de condiciones iniciales, ¿ya? Condiciones iniciales. Condiciones iniciales, ¿no? Ahí está, condiciones iniciales, ¿ya? Entonces, ¿cómo se determina el phi sub 0 con las condiciones iniciales? Bueno, entonces ya tenemos el desplazamiento. Bien, conociendo el desplazamiento podemos hallar la velocidad, jóvenes, ¿qué dice?
conociendo el desplazamiento, la posición, podemos hallar qué magnitudes. La velocidad Velocidad, con, ¿no? La velocidad derivando, ¿Cómo profesor. hallamos la velocidad? ¿Cómo? derivando el desplazamiento. Claro, derivando la posición respecto al tiempo. Eso es lo correcto. Entonces, derivando la posición respecto al tiempo, ya tenemos la idea. Entonces vamos a derivar, miren. Entonces la velocidad, ¿qué va a ser igual? La velocidad va a ser igual. Derivamos acá a, o sea, es la amplitud por la frecuencia angular. Derivar es el seno. Derivar el seno es coseno. Tendríamos coseno, supervíndice, ¿de acuerdo? Más y sucede. ¿Qué sería? Derivada del coseno derivada del seno es coseno y derivada de toda la parte interior, simplemente velocidad angular, que está acá, ¿no? Toda esta cantidad, jóvenes, todo este factor de la velocidad, todo eso representa la velocidad máxima. El máximo. Esta de acá es la velocidad máxima, ¿ya? Ese coeficiente, al igual que la amplitud, ¿qué viene a ser la amplitud? Es desplazamiento máximo. En este caso, para velocidad, es velocidad máxima. Velocidad máxima. ¿De acuerdo? Fórmula 2. Seguimos. Conociendo la velocidad, podemos hallar la aceleración, ¿verdad? ¿Qué dice? Claro, la aceleración es otra cosa que la derivada segunda del desplazamiento respecto al tiempo. Sería respecto al tiempo. Derivada respecto al tiempo dos veces. ¿Ya? Dos veces. Así es. Derivada segunda de la posición respecto al tiempo dos veces. Así es la lectura. No voy a leer d al cuadrado de x entre dt cuadrado nada más. Entonces, aquí va a ser igual la aceleración. La aceleración va a ser igual entonces a la amplitud por la velocidad angular al cuadrado. Derivada del coseno es seno. Sería seno. Velocidad angular más la fase inicial del movimiento. Ya, sería más fase inicial del movimiento. Esta es la fórmula. ¿De acuerdo? Entonces, así obtenemos la aceleración. Pero ahora podemos escribir mejor, más compacta la aceleración. Mire, la amplitud con el seno, voy a formar un solo grupo y voy a tener acá la velocidad angular al cuadrado. Voy a tener la amplitud con la función seno. La amplitud con la función seno, ¿a qué es igual? Es igual a la posición o desplazamiento. ¿Qué quiere decir? Acá la aceleración. Acá es menos, pues, ¿no? Menos, acá es menos. Acá tener menos, es la amplitud también. Es menos. Velocidad angular al cuadrado. O la posición. O sea, es otra fórmula, mi hijo.
Si conocemos la posición, conocemos la velocidad angular, conocemos la aceleración. Entonces, el estudio de una partícula en movimiento armónico simple, desde el punto de vista cinemático, podemos hacerlo conociendo la posición, conociendo la velocidad y conociendo la aceleración. ¿Ya? Desde el punto de vista cinemático. Conocemos la posición, conocemos la velocidad y conocemos la aceleración. Hasta ahí desde el punto de vista cinemático. ¿Por qué? Porque la cinemática estudia el movimiento del cuerpo sin tomar en cuenta las fuerzas que actúan. Y podemos hallar la velocidad, la posición, la velocidad y la aceleración. Ahora, ¿qué pasa, jóvenes, si consideramos la fuerza? O sea, estudio desde el punto de vista dinámico. Si consideramos la fuerza, entonces consideramos la fuerza acá en el resorte. Miren, imagínense acá en el resorte. ¿Y qué fuerza estaría actuando sobre el bloque? ¿No? Hay una fuerza que el resorte ejerce sobre el bloque. A esa fuerza se le conoce con nombre de fuerza elástica o de acuerdo a la ley Hooke, ¿no? Fuerza elástica. Entonces la fuerza elástica es igual. La fuerza elástica va a ser igual a menos Kx, ¿ya? Menos Kx. Es la fuerza, según la ley de Hooke, fuerza elástica, ¿no? Entonces, cuando lo dejamos sin libertad al oscilador, o sea, lo estiramos hacia abajo, luego lo soltamos, la única fuerza que actúa sobre el bloque es la fuerza elástica, ¿no? Por eso, ¿qué ocurre? De que el bloque, cuando lo estiramos hacia abajo, ¿dónde está el bloque? Cuando lo estiramos hacia abajo, jóvenes, luego lo dejamos en libertad, inmediatamente actúa el resorte, lo jala, y el bloque sube, ¿no? ¿De acuerdo? Se desplaza hacia arriba. Pero el resorte también no se deja comprimir, por lo tanto, lo empuja y el bloque tiende a moverse hacia abajo. Entonces, debido a eso que el oscilador, para nosotros el bloque es el oscilador va a ir subiendo, bajando, va, sube y baja, sube y baja. Entonces, como es armónico simple, va a estar siempre en movimiento, ¿no? Despreciando, por supuesto, la resistencia del aire, etcétera, ¿no? Todos los factores. Entonces, es un movimiento ideal donde se da este caso, ¿no? Movimiento armónico simple. Pero no tan ideal, ¿no? Por ejemplo, un reloj de pared tiene su péndulo, siempre está en movimiento, ¿no? Entonces, desde el punto de vista dinámico, ¿cómo estudiamos el movimiento de los cuerpos? Estudiamos teniendo en cuenta las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Entonces, diríamos, fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Recuerdan? Masa por aceleración. Pero la fuerza es menos Kx. Menos Kx. Esto es igual a masa por aceleración. Pero la aceleración dijimos de que es la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. 2 veces. ¿De acuerdo? Ahí está, ¿no? Entonces, ordenando y acomodando bonito, esta derivada segunda respecto a x, perdón, derivada segunda de x respecto al tiempo, 2 veces la podemos expresar así, como x 2 puntos. X 2 puntos, ¿por qué? Porque x 2 puntos, esta es otra notación de derivada segunda de x respecto a x. ¿Ya?
Entonces, esto es deriva respecto al tiempo, dos veces. Deriva segunda de x en 2 puntos, x 2 puntos. Por lo tanto, ordenando mejor, vamos a tener acá x 2 puntos va a ser igual a k entre m la constante elástica entre la masa, paréntesis, posición igual a 0. ¿No? Si hacemos con la matemática, si hacemos maravillas, si hacemos que k entre m es igual a la velocidad angular al cuadrado, entonces vamos a tener, para el caso de movimiento armónico simple, ya, vamos a tener esta forma, miren, x igual a 0. ¿Ya? Observen, esta es la famosa ecuación, esa es la famosa ecuación del movimiento armónico simple, ¿ya? Movimiento armónico simple. La famosa ecuación del movimiento armónico simple, jóvenes. Todos los cuerpos en movimiento que cumplan esta forma de ecuación, quiere decir que el movimiento es armónico simple. Repito, todos los cuerpos en movimiento y que cumplan esta ecuación, a ese movimiento se le conoce con nombre de movimiento armónico simple. ¿De acuerdo? Entonces, un caso, por decir, tenemos acá hay un punto. Puedo tener una cuerda. Puedo sujetarlo, por ejemplo, un bloque, una esfera. Y este es, por ejemplo, ya vamos a ver acá. Entonces, miren, en el plano vertical, este bloque, el oscilador, la partícula de masa m, se va a estar moviendo así, ¿no? Va y viene así, ¿no? Es el movimiento de un péndulo. Entonces, será periódico, será oscilatorio, será movimiento armónico simple, si y solo si cumple con esta ecuación. ¿De acuerdo? Movimiento armónico simple. Cualquier movimiento, repito, que sea oscilatorio, periódico, que cumpla esta ecuación diferencial, se dice que ese movimiento es armónico simple. Entonces, en el caso del movimiento sísmico, a lo largo de todo el tiempo de la duración del sismo, no es armónico simple. En una parte, por eso que se usa, pues, oscilógrafos donde grafica el movimiento sísmico, no se grafica y vamos a tener una partecita, podemos seleccionar una parte de ese espectro, podemos seleccionar una parte y aproximarlo a un movimiento armónico simple. Y empezamos a analizar la amplitud, la velocidad, la aceleración. Bueno, bien, joven. Entonces lo que nos interesa acá, a continuación, es cómo resolver esta ecuación diferencial. Para eso existe el curso de ecuaciones diferenciales. Pero nosotros le vamos a dar directamente la solución. Acá la solución es saber a qué es igual x. ¿Cómo es esa función? Entonces, x para nosotros va a ser igual así. La amplitud, la función seno o puede ser la función coseno, ¿no? Velocidad angular más la fase inicial del movimiento. Así me tienen que aprender. ¿Ya? Esa es la amplitud. Esa es la solución de esta ecuación diferencial.
Y ustedes van en el curso de cocina diferencial, van a demostrar que esto es sí o sí la solución. Hay un paso intermedio, ¿no? Para llegar a eso. En cinemática nosotros de frente hemos asumido, ¿no? Viendo el fenómeno, o sea, viendo cómo es que es el movimiento, cuál de las funciones podría representar un movimiento sísmico. Y hemos asumido que es la función seno o la función coseno. La función coseno también, pues, la misma forma, ¿no? Ya la función coseno, podemos decir así, ¿no? Función coseno puede ser x igual a la amplitud, sigue siendo la misma, coseno, ¿de acuerdo? Velocidad angular por el tiempo, más la fase inicial, que podemos llamarle otro ángulo, ¿no? Más la fase inicial, que es alfa sub 0, porque no podría poner, ¿no? Ya, cualquiera de los dos es la correcta, ¿no? Escriben muy bien. ¿Ya? Porque las dos tienen la forma ondulada. Bien, jóvenes, mire, ven en la pantalla, ¿no? Entonces, ya, al inicio les comenté de que podemos tener varios tipos de movimientos, ¿no? Por ejemplo, observen en la figura del lado izquierdo, hay un resorte, en uno de los extremos está sujeto a un bloque de color rojo. Observen el movimiento, ¿eh? A continuación, la siguiente figura, hay una partícula, un puntito de verde, que está moviéndose con un movimiento circular, ¿de acuerdo? Un movimiento circular. Y también acá al costado derecho también tenemos un movimiento vibratorio, ¿no? Movimiento vibratorio. Todo ese sistema está vibrando. Son un tipo de movimiento. A continuación observen también, ¿no? Tenemos la Tierra en torno al Sol. Movimiento periódico, como les comenté. Movimiento periódico, ¿no? ¿De acuerdo? Movimiento periódico. Ese es el caso del resorte, ¿no? Que les he explicado en la pizarra. ¿De acuerdo? En el laboratorio también vamos a trabajar con esto. Más o menos así como lo estamos observando ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la amplitud, que es el desplazamiento máximo, es la misma hacia abajo, hacia arriba, el movimiento se conoce con nombre de movimiento armónico simple. ¿De acuerdo? Entonces, a este sistema se le conoce con nombre de sistema masa-resorte. Masa porque es de 15 kilos, el bloque de 15 kilos. Y resorte porque está presente el resorte. ¿Ve? Entonces, este es el resorte de forma helicoidal. Sistema masa-resorte. ¿Cuál es la característica principal del resorte? De que tiene una constante elástica, ¿no? Constante elasticidad. ¿De acuerdo? Constante elasticidad. Bien. Entonces, seguimos. Entonces el movimiento podemos tener un movimiento solamente periódico, como en el caso de la Tierra. Podemos tener un movimiento oscilatorio, solamente oscilatorio. Movimiento sísmico, ¿no? A lo largo del tiempo que dura. Pero para ciertos casos podemos tener movimiento armónico simple, movimiento oscilatorio. ¿De acuerdo? Movimiento oscilatorio cuando la amplitud hacia arriba, a partir de la posición de equilibrio, es igual y hacia abajo, entonces tenemos movimiento armónico simple. Por lo tanto, se representa a través de las funciones seno o coseno. Ya hemos visto. Podemos tener el resorte, el sistema masa resorte en posición horizontal, miren, el movimiento, ¿ve? Siempre la posición de equilibrio y la desplazamiento máximo, que es X max, desplazamiento mínimo, en este caso le llaman. Pero ambos desplazamientos, tanto a la derecha como a la izquierda, a partir de la posición de equilibrio, es igual, esas distancias son iguales. Entonces, en el siguiente gráfico, o sea,
Sí, el siguiente tenemos los tres vectores, vector desplazamiento, vector velocidad y vector aceleración. Son los parámetros, son las cantidades físicas que nos permiten describir desde el punto de vista cinemático, desde el punto de vista cinemático, ¿ya? No, todavía no hablamos de la fuerza elástica. Ahí tenemos al ingeniero civil trabajando, miren. Ese es el sistema, masa resorte, posición horizontal. Lo saqué del libro Hibble que van a ver en dinámica. Las fuerzas que actúan, ¿no? Del punto de vista, estudio del punto de vista dinámico, ahí tenemos la aceleración, segunda derivada de la posición respecto al tiempo dos veces, o aquí 2 puntos. También ya explicamos esta parte. La segunda ley de Newton, con la masa constante. Y se obtiene la ecuación diferencial. Miren, esta ecuación diferencial, W es la frecuencia angular o velocidad angular. Es en este caso, cuando el resorte tiene constante, entonces la frecuencia angular va a ser raíz cuadrada de la constante de elasticidad entre la masa del resorte. Entonces, miren, esta frecuencia, ¿no? Engloba a los dos parámetros de los que intervienen, los materiales que intervienen de los cuerpos que intervienen en movimiento, ¿no? El resorte, que es la constante K, y la masa del resorte. Mira, ¿ve? Interesante. Sí, es bonito la física. Entonces también hablamos de posición de equilibrio, ya sabemos qué significa, ¿ya? Tenemos en el eje vertical usamos generalmente el eje Y, por eso que esta ecuación en función de Y, puede ser también el eje X, no hay problema, ¿no? La solución, como les dije, incluso puede ser la combinación de las dos funciones, seno y coseno, pero al final obtenemos una sola solución, ¿ya? Que es el final que está acá, x igual a c, como la amplitud, le podemos llamar A, B, C, D, cualquiera de las letras, en mayúscula, seno, velocidad angular, por el tiempo más la fase inicial del movimiento. Significa que es la frecuencia natural, ¿no? Todos los cuerpos poseen su frecuencia angular natural. Todos estamos en vibración. Entonces hay una frecuencia, ¿no? Una frecuencia. Es la representación gráfica de la función seno-coseno. ¿Ve? La amplitud X, función seno. Acá tenemos el periodo y la frecuencia natural, ¿no? Vamos con el siguiente ejercicio. Rapidito, miren jóvenes, vamos a concluir. Ya. Observen, acá tenemos, esta M no es la masa, sino es metros, ¿ya? Metros, ese es 4 metros. Ahí, hay un pequeño error ahí. Vamos a ver un poquito. A ver si lo puedo corregir.
Bien. Ya, entonces ahí el enunciado, ¿qué nos dice? Un cuerpo oscila con movimiento armónico simple a lo largo del eje X, ¿de acuerdo? Su desplazamiento varía con el tiempo de acuerdo con la ecuación, donde t se mide en segundos y los ángulos están en radianes. O sea, los ángulos en paréntesis están en radianes. Pi t es un ángulo, pi cuarto es otro ángulo, porque coseno actúa sobre ángulo. Todos estos dos términos de la función coseno, esos dos términos, se conocen con nombre de fase, ¿no? Del movimiento, así no, fase. ¿No? Y fase inicial es el pi cuarto. ¿Ya? Acá podemos, entonces, describir. ¿Qué representa X, jóvenes? ¿Qué viene a ser X? ¿Qué representa X? ¿Me escuchan? Representa la posición. Posición o desplazamiento, para este caso, ¿no? 4, ¿qué estará representando? La amplitud. La amplitud, muy bien, Gabriel. ¿Qué representa pi? Acá junto al tiempo. La frecuencia angular Frecuencia o velocidad. angular, ¿de acuerdo? Frecuencia angular, muy bien, frecuencia angular. ¿Y qué representa pi cuartos? La fase inicial. Fase inicial, ¿ve? Entonces ya sabemos. Entonces, en eso consiste, mira, este ejercicio, es sencillo. Dice, determina la amplitud, la frecuencia y el periodo del movimiento. ¿Ve? Parte B, calcule la velocidad, aceleración del cuerpo en cualquier instante. Bueno, esta es la posición en cualquier instante. ¿Por qué en cualquier instante? Porque yo puedo hallar la posición para t igual a 5 segundos, para t igual a 15 segundos, para t igual a 60 segundos, etcétera, ¿no? Para cualquier posición. Entonces acá x es una función del tiempo, ¿no? X es la expresión que depende del tiempo. El tiempo es la variable independiente, x la variable dependiente. ¿De acuerdo? Bien, entonces avanzamos. Parte C. Con los resultados, nos piden velocidad y aceleración, ¿no? Cualquier instante t. Entonces, ¿cómo hallamos la velocidad? Si nos dan la posición. Derivando la Derivando, posición. ¿no? Derivando. ¿Y cómo hallamos la aceleración? Con la segunda derivada de la posición. La segunda derivada de la posición. Muy bien. Ahora en la parte C dice, con los resultados de la pregunta B, determina la posición, la velocidad y la aceleración del cuerpo en el instante t igual a 1 segundo. Entonces, derivamos a esta expresión de la posición y vamos a encontrar la expresión de la velocidad. Para el tiempo, 1 segundo, hallamos la velocidad. Igual para la aceleración también. No se olviden de que 4, acá en el desplazamiento, 4 viene a ser la amplitud. ¿Y qué es la amplitud? Es el desplazamiento máximo. Igual, cuando se tenga la velocidad, también tendrá su velocidad máxima. Igual para la aceleración, vamos a tener su amplitud, pero esa amplitud viene a ser la aceleración máxima, valor absoluto. Entonces, cuando les pidan hallar la amplitud, hallar la velocidad máxima, hallar la aceleración máxima, ya saben cuál es, ¿no? ¿Qué más? Tenemos, acá nos dice, ¿ves? Acá nos dice, determine la velocidad máxima y la aceleración máxima. Ya está la respuesta ya. Parte E, encuentre el desplazamiento del cuerpo cuando t vale 0 y cuando t vale 1 segundo. Entonces, el desplazamiento es para t igual 0, para t 1 segundo. Ya hallamos eso. ¿Ve? Ya saben cómo se reemplaza solamente a t igual 0 segundos. Acá está t igual 0 segundos. T igual 1 segundo para en t igual 1. Luego, determine la fase del movimiento en t igual a 2 segundos. La fase del movimiento será, pues, lo vamos a llamar phi. ¿Ya dónde está acá? Vamos a ver acá. ¿Ya? Fase del movimiento lo llamo phi. O sea, todo este paréntesis lo llamo phi. Eso que es igual. Phi por t. Ya, pi por t más pi cuartos. Pi cuartos. Ya, pi cuartos. Entonces,
Para t igual 2 segundos reemplazo, pues, y encuentro todo ese ahí. Y ahora sí, entonces empezamos. Ahí está la solución también. Velocidad angular, radian por segundo. La frecuencia, tiempo de determinar. Ahí está la solución. ¿Ya? Para la velocidad. Velocidad máxima. Aceleración máxima. Ejercicio 2. ¿Ya? Entonces, tómenle foto para que puedan trabajar. Acá también es 4. Esto acá es unidad de medida. ¿Ya? Tomen la foto para que puedan trabajar. ¿Ya? ¿Ya la tomaron? Sí, jóvenes, ¿ya? Avanzamos entonces. Tiene otro ejercicio acá. Ejercicio 3. Otro ejercicio. Ahí tienen, ¿ver? Ya está. 4 ejercicios nada más, jóvenes. ¿Ya? Entonces, me permiten subirlo al Teams para que ustedes puedan trabajar, ¿ya? Un segundo, entonces. Bien, jóvenes, vamos a hacer un paréntesis. A ver, quiero que me atiendan unos segundos la pantalla, ¿ya? La pantalla, ¿qué observo? Es el libro de Alonso Fin, ¿ya? Entonces, para concluir con la teoría, lo que me falta es explicarles sobre la energía, ¿ya? Entonces acá, como la fuerza elástica es una fuerza conservativa, como la fuerza del resorte es fuerza conservativa, quiere decir que en el movimiento, ¿no? El sistema masa-resorte también es conservativo, ¿ya? Entonces quiero que vean eso, ¿no? Entonces miren, para eso, como el sistema es conservativo, quiere decir que la energía total se conserva, ¿no? La energía total se conserva. ¿Qué quiere decir que la energía total se conserva? Quiere decir, acá a un costadito voy a poner acá, ¿no? Que la energía total, ¿no? Va a ser igual a la energía potencial o a la energía cinética más la energía potencial igual más la energía potencial. La energía potencial. Suma de estas dos energías. La energía es una cantidad escalar, pues, ¿no? Entonces suma energía cinética o energía potencial. Todo eso debe ser constante. ¿De acuerdo? Todo eso debe ser constante. ¿Eso qué quiere decir? La energía cinética puede tener un valor 25, por ejemplo. La energía potencial puede tener un valor de 25 también. Quiere decir que la energía total tendrá un valor de 50 joules. Joules, ¿no? Joules. La energía total es constante. Entonces, esta ecuación de acá es la energía potencial elástica. En medio kx al cuadrado. Entonces, miren, la energía total asumimos que es esta recta horizontal, una función constante, ¿no? La energía es una función constante. El eje X no es la posición, variable independiente, el eje Y es la función, ¿de acuerdo? La energía potencial en este caso. La energía potencial está representada por una función cuadrática, ¿ve? Por lo tanto es simétrico. Entonces el eje, este eje de acá, el eje función, energía potencial la función es simétrico, ¿no? Este eje es la simetría de la curva cuadrática. X igual a 0 representa la posición de equilibrio, miren. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La partícula se mueve a lo largo del eje X, a lo largo de acá, de este eje. Ahí se mueve la partícula. ¿Desde dónde a dónde? Desde desplazamiento máximo, que es en el mínimo por la izquierda acá, desde menos A hasta más A. Ahí se mueve. Imagínense que una esferita
se mueva ahí con una velocidad, se mueve hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia la derecha, ¿no? Se mueve solamente hasta A, porque su energía total es máximo, es E total hasta ahí. Entonces, la energía total es esta curva, esta E, mejor dicho, esta recta, es constante. Entonces, ¿cómo se analiza acá el movimiento? Miren, jóvenes. Vamos a suponer que en esta posición, lo estoy indicando con lápiz, ahí se encuentra la partícula. Entonces, en esa posición, la partícula tiene, el oscilador también, tiene energía potencial. Miren, la energía potencial es hasta donde llega la función, hasta ahí. Y esa diferencia, lo que falta para completar la energía total, es la energía cinética. ¿Ve? Toda esta altura es la energía cinética. Entonces, energía potencial más la energía cinética, tenemos energía total. Bueno. Ahora, en el extremo acá es específicamente donde la amplitud es máxima, en el extremo. ¿Ve? Ahí, la energía total, ¿no? Solamente es igual a la energía potencial, porque hasta desde A, proyecto así, llego acá, tengo la energía potencial nada más. ¿Qué pasó con la energía cinética? Significa que la velocidad es cero del oscilador. O sea, cuando llega al punto A, al desplazamiento máximo, llega pues agotado, cansado, y llega ahí cansado, su velocidad es cero, ¿no? Por lo tanto, energía cinética cero, quiere decir la energía total, la energía potencial nada más. Luego retorna, pasa por la posición de equilibrio. Mira, en la posición de equilibrio, ¿cuánto es la energía potencial? Cero, porque la curva está ahí, cero. Entonces, ¿pero quién es máximo ahí? Para que llegue a la energía total, todo este segmento representa la energía cinética. Entonces, en la posición de equilibrio, ¿qué energía tiene máximo? Potencial, ¿no? Perdón, acá en el equilibrio, ¿qué energía tiene el oscilador? Tiene la energía cinética, ¿no? Todo esto es la energía cinética. ¿Ya? Todo este segmento es la energía cinética, ¿ve? ¿Ve? ¿Por qué energía potencial cero? Porque siempre tiene que cumplir energía cinética más energía potencial, ¿no? En el otro extremo también energía cinética cero por energía potencial máxima. Pero acá, a ver, ¿qué pasa ahí? Todo esto es la energía cinética y lo que resta es la energía potencial. Ya, jóvenes, entonces eso es descripción dinámica del movimiento armónico simple. Ya lo hemos escrito usando la segunda ley de Newton. Acá está, ¿ve? Es la ecuación. ¿Ya? Entonces acá, esta parte ya no, no todos los temas que están en el libro lo van a estudiar, de acuerdo a lo que estamos estudiando, nomás ustedes se van a guiar. Ya, una aplicación del movimiento armónico simple es el péndulo simple. ¿Qué es el péndulo simple? ¿No? Un péndulo simple se define como una partícula de masa m suspendida del punto O por una cuerda de longitud L y de masa despreciable. Mira, figura 2.7. Este es el péndulo. ¿Ve? Miren, esa es la partícula ya que se mueve en el plano vertical así, ¿no? Entonces, analizando geométricamente vamos a tener esta ecuación. O sea, fuerza, aplicando la segunda ley de Newton, tenemos fuerza tangencial. Y fuerza tangencial es la derivada segunda, puede intentar respecto a otras veces. O sea, masa por aceleración, aplicamos acá. La fuerza es la fuerza tangencial, acá está. Y llegamos a esta forma, ¿ve? Entonces, para que sea movimiento armónico simple, este cociente debe ser igual a velocidad angular al cuadrado. Para tener la ecuación de armónico simple. Vamos a tener θ 2 puntos más velocidad angular al cuadrado por θ, ¿ve? Igual a 0.
¿ya? Y así podemos analizar, miren, el desarrollo en serie de la función seno resulta así, ¿ve? Entonces, como θ es pequeño, también no es tan grande, entonces todo esto se desprecia y nos quedamos con el periodo para el caso del péndulo, ¿no? Eso también θ al cuadrado, mucho más cero, ¿te das cuenta? Entonces, así. Entonces, todo movimiento tienes péndulo compuesto. Mira, ¿qué es un péndulo compuesto? Un péndulo compuesto es un péndulo, esto sea real, es cualquier cuerpo rígido que puede oscilar libremente alrededor de un eje horizontal bajo la acción de la gravedad. Si ustedes en el laboratorio a las letras, por ejemplo, L, T, U, lo suspenden de uno de los orificios y hacen que se muevan, entonces se va a mover así alrededor de un eje. Va y viene. Ese es un péndulo, en las letras sería el péndulo compuesto, ¿no? Entonces se aplica también vamos a ver en los ejercicios que la semana que viene, se aplica también, ¿no? Nuevamente, ¿no? Aquí hay un coeficiente, todo eso es la velocidad angular. ¿Ya? Otro caso, miren, todos los cuerpos que puedan oscilar, que puedan vibrar, puede tener un movimiento armónico simple bajo las condiciones que hemos explicado, ¿no? Miren, ve, péndulo de torsión. ¿Ya? Entonces, ya tienen, hay una idea para que tengan, pues, ¿no? De lo que estamos estudiando. También hay péndulos con resortes acoplados, ¿no? Estos gráficos lo estudian los ingenieros electrónicos. O sea, como el libro es de física para ingeniería, entonces todas las carreras de ingeniería lo estudian, ¿no? Entonces algunos temas lo profundizan más que otros temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es para ingeniería electrónica, porque ellos usaban antes un instrumento llamado osciloscopio para medir voltajes, intensidad de corriente, o diferencia potencial. Entonces, tienen que saber sí o sí esta teoría. ¿Ves? Miren las figuritas. Ahí tenemos osciladores acoplados, miren, dos, tres resortes, ¿ves? Vamos a hallar su ecuación diferencial. Ya, miren. Entonces, cuando se analiza el movimiento armónico simple, se coge una porción, por ejemplo, ¿no? Que tengan la misma altura de la cresta, la misma altura del valle, osciladores acoplados. Por ejemplo, las moléculas las moléculas de agua, por ejemplo, los átomos de hidrógeno y oxígeno, también vibran, ¿no? Oscilaciones amortiguadas. Nosotros hemos visto que el oscilador, no hemos puesto así, ¿no? Miren, jóvenes, así. Hemos visto que el oscilador así. Ya, ya. Estamos asumiendo que no hay efectos del aire sobre no hay resistencia en el aire. Entonces es movimiento armónico simple, ya natural. Pero ¿qué pasa? Que ese movimiento oscilatorio lo puedo hacer que sea así, por ejemplo. Que esté moviéndose un recipiente que contiene agua.
Ya vamos a suponer que esto sea otro depósito, pero que contenga, por ejemplo, aceite. O tener agua también, ¿no? Entonces el movimiento se va a dar en eso. Entonces a ese tipo de movimiento se le llama oscilatorio amortiguado, ¿no? Amortiguado, ¿por qué es amortiguado? Como por este líquido. En la vida real, el movimiento oscilatorio se da así, ¿no? Primero empieza a oscilar con una velocidad, luego va a ir disminuyendo, ¿ves? Va a ir disminuyendo, la amplitud de la vibración va a ir disminuyendo, hasta que se iba a hacer. ¿Ves? Eso no estamos estudiando eso. Análisis de Fourier del movimiento periódico también eso ya más profundo para otras carreras, pero seguramente tal vez van a estudiar para una tesis, ¿no? En sismo resistente. No es complicado eso, jóvenes, pero lo importante es que ustedes tengan la base, ¿no? ¿Qué significa movimiento armónico simple? ¿Cómo se describe desde el punto de vista cinemático, desde el punto de vista dinámico? ¿Qué fuerzas actúan? La fuerza elástica, el resorte, etcétera. Bien, joven, entonces voy a preparar unos ejercicios para la siguiente clase. Ya, por ejemplo, acá nos dice un oscilador armónico simple es descrito por la ecuación. Este es lo que está ahí, donde todas las cantidades se expresan en unidades MK, es encontrar la amplitud, el periodo de la frecuencia y la fase inicial del movimiento, la velocidad y la aceleración. Ya, y así hay ejercicios. Voy a seleccionar, joven, no todos los ejercicios lo van a hacer, unos 3, 4 ejercicios para que practiquen, ¿ya? Por ejemplo, acá el 12,7. Una partícula se mueve con movimiento armónico simple con amplitud de 1.5 metros y frecuencia 100 ciclos por segundo. ¿Cuál es su frecuencia angular? Si la frecuencia angular. Calcular su velocidad, su aceleración y su fase, dice, ¿ve? Cuando su desplazamiento es de 0,75. ¿Ve? Con la teoría que hemos hecho lo desarrollamos. El 9, mire. Un movimiento armónico simple tiene una amplitud de 8 centímetros. Y así, joven, ¿ya? Entonces, ya les dejo trabajando los ejercicios que están ahí y voy a poner también tareas porque los subo en los ejercicios. Ya, unos 2, 3, unos 4 ejercicios más lo voy a agregar. Ahora sí, jóvenes, a ver, me comentan sobre laboratorio, ¿cómo van? ¿Se puede o no se puede?
Ya le voy a pasar lista, joven, ¿ya? A ver, Panizo. ¿Se encuentra Panizo? Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. A Ramírez Risco. Presente, profesor. Ramírez Risco. Bien, Ramírez. Rivas Quispe. Rivas presente, profesor. Rivera Loarte. Rivera presente, profesor. Peralta Navarro. Presente. Peralta. Presente, profesor. Ya. A ver, Nieto Morales. Presente, profesor. Mendoza Herbas. En presente, profesor. Olaya Minaya. Presente, profesor. Pérez Finquín. Presente, ingeniero. Ñiquen Contreras. Presente, profesor. Bocanegra Huacre. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Mañuico Yupanqui. Mendoza Suárez. Mendoza Suárez. Robles Porras. Robles presente, profesor. Robles, muy bien. Y Maguiña Huerta. Maguiño presente, profesor. Bien, bien, jóvenes. Entonces, me faltan unos cuantos de calificar su examen. Ya más tardar para el día martes estoy concluyendo todo ya, jóvenes. Bien, entonces, estoy acá hasta la hora indicada. Se ve. Ya, profesor. Acá escribí el ejercicio número 2 y acá nos pedía encontrar primero la frecuencia angular que estaba acá, que nos daba el propio ejercicio, que era 3pi. Luego la Ya. frecuencia de oscilación, que usé la fórmula que es de frecuencia angular sobre 2pi y salía 3 medios hertz. Luego para el periodo, también lo mismo, que usé frecuencia, 2pi sobre frecuencia angular, que es igual a 2/3 de segundos, porque el periodo se mide en segundos. Está Luego, bien. la amplitud, que también estaba en el ejercicio, que era 4. Y luego para la C, que decía que encuentre el desplazamiento del cuerpo entre el tiempo de 0 hasta 0.25 segundos. Y acá la variación del desplazamiento. Y acá cuando el tiempo era igual a 0, lo calculé y salía -4. Y luego cuando el tiempo venía de 0.25 segundos, y acá también lo usé, lo multipliqué y acá me salió 2 raíz de 2. 2 por raíz de 2 y luego lo resté. El tiempo mayor sobre el menor. Claro, está bien. 6. Y Sí, luego continúe. para la D, acá pedía la velocidad y la aceleración en t igual a 0.25 segundos. Entonces, la velocidad tuve que derivar la posición o desplazamiento con respecto al tiempo. Primero lo derivé en la posición. Y acá me salía esto y luego tuve que reemplazarlo con 0.25 por el tiempo. Y me salió este resultado de acá. Y luego la aceleración. En mi caso, se podría haber hecho la derivada de 2 veces del desplazamiento de la posición con respecto al tiempo, pero yo hice la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Está bien, perfecto. Lo derivé y luego lo reemplacé por el tiempo y acá me salió este resultado. Ya. Entonces vamos a ver la primera parte para algunas observaciones básicas que siempre hago. Si me permites, la primera parte. Ya.
Entonces, ¿cómo podemos representar gráficamente el movimiento de un oscilador? ¿Ya? ¿Cómo podemos representar gráficamente el movimiento de un oscilador? Entonces, en este caso, a ver, yo les voy a explicar una pizarra, ¿ya? Pero ahí me faltaría faltaría la representación gráfica que describe un oscilador para el movimiento armónico simple. Ya. Luego me piden la velocidad angular. ¿En qué unidad se mide la velocidad angular? Radianes por segundo. Radianes por segundo, ¿de acuerdo? Velocidad angular, radianes por segundo. Y la frecuencia está bien con las unidades 1,5, ¿no? 1,5 Hz, ¿no? Es la frecuencia. F viene a ser la frecuencia de oscilación, ¿ya? Y W también es frecuencia, pero frecuencia angular, ¿ya? Frecuencia de oscilación. También la frecuencia angular se le conoce con el nombre, se identifica como frecuencia natural, ¿no? Por lo tanto, la frecuencia de oscilación también le va a corresponder la frecuencia natural, ¿no? El periodo es 2/3 de segundo, está muy bien. La amplitud es 4 metros, ¿ya? Siempre la amplitud tenemos que expresarla A igual a 4 metros, ¿no? Con la notación A mayúscula, amplitud igual a 4 metros. Ahora nos dice, encuentra el desplazamiento del cuerpo entre T0 y 0,25 segundos. Está bien lo que he hecho. El desplazamiento es posición final menos posición inicial, ¿no? Entonces hallamos la posición para cada tiempo, cada instante. Ya está muy bien. Y el ángulo de fase del movimiento, o sea, 0,75 pi más pi, siempre se trabaja en modo radianes en la calculadora, modo radianes. Ya, ese resultado se multiplica por 4. ¿Ya? Y no dejar en raíz cuadrada, sino todo hay que efectuarlo, ¿no? 2 por 1,41 o con la calculadora 2 raíz de 2 y obtener el resultado. Por lo tanto, claro, desplazamiento va a ser la expresión en metros también, no se olviden ¿ya? Metros, las unidades es importante. Siempre yo, nuevamente insisto, los gráficos, ¿ya? Los gráficos, ¿de acuerdo? Ahora, si bien es cierto, el enunciado me da solamente así, pero nosotros podemos representar gráficamente eso. Bien, bien, Paolo, también a Adrián, ¿ya? ¿Algún comentario, sus compañeros? A ver, ¿alguna pregunta al respecto? Ya. A ver, al inicio, por favor, de nuevo, Paolo, disculpa. Ahí. Entonces, miren, ahí el desplazamiento que nos dan es una función, ¿no? Una función coseno, una función cuya variable independiente es el tiempo. El resto es constante. La amplitud es constante, ¿ve? La amplitud es constante, no hay que perder de vista eso. La frecuencia angular es constante. La fase inicial del movimiento, pi, es constante. Entonces, lo único que varía es el tiempo y la posición de la partícula. Entonces, podemos graficar ese gráfico. Le va a dar una función coseno ondulada, ¿de acuerdo? Ondulada. Eso no significa que la partícula siga ese movimiento ondulado, ¿no? Podemos representar de que la partícula siga un movimiento horizontal o vertical, similar al resorte que hemos visto, al oscilador, que es el bloque. Puede ser horizontal o puede ser vertical, ¿no? Y ahora lo voy a explicar en la pizarra. ¿Alguna observación, jóvenes? Está muy bien, excelente. ¿Alguna pregunta, algo que puedan agregar, complementar? Ya, entonces ahora le voy a presentar la pizarra lo que les contaba, miren. Unos segundos. Ya, entonces,
Miren, el movimiento, la trayectoria, mejor dicho, que describe el oscilador, ¿ya? Es en X, en el eje, a lo largo de un eje. En este caso, a lo largo del eje X. ¿Ya? A lo largo del eje X. Entonces, de esa trayectoria yo voy a considerar un intervalo, un tramo. Lo voy a limitar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta acá. ¿Ya? Entonces, acá esto va a ser X igual a la amplitud máxima y este va a ser X igual a menos A. ¿De acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5. Acá vamos a considerar la posición de equilibrio. Esa es la representación gráfica, jóvenes. Posición de equilibrio y la tengo que poner P punto E. ¿Ya? Posición de equilibrio, quiere decir eso. Posición de equilibrio. Entonces, ¿quién está en movimiento? Lo puedo representar a través de una esferita, así como decía, ¿no? ¿Ya? Esferita, sí. Y que se mueve pues con una velocidad, vamos a suponer que ya está retornando ya. ¿Ya? Una velocidad así. Está una velocidad. Ahí está. Esa es la velocidad. Quiere decir que ya está retornando, está pasando hacia la izquierda. Luego, esta amplitud, en realidad, esta distancia A es como si tuviéramos una barrera. Es como si hubiera una barrera. Una barrera. Es como si es una barrera, sí. Entonces, tiene una altura muy grande de tal manera que la partícula siempre va a estar moviéndose a lo largo del eje X. No va a tener la posibilidad de aparecer por este lado de acá. No. ¿Por qué? Porque para ello la partícula va a requerir de que absorba mayor cantidad de energía y tenga la capacidad de poder saltar esta barrera. Esto se llama barrera de potencial, se llama estas barreras. Entonces, pero hay fenómenos, hay situaciones en que aparece, ¿no? Aparece esta partícula acá, en este lado, a pesar que existe esa barrera inmensa. Entonces la mecánica de Newton no pudo explicar ese caso, ¿no? La mecánica de Newton puede explicar la velocidad, la aceleración, ¿no? Entonces aparece otra mecánica que es la mecánica cuántica. Entonces, según la teoría de mecánica cuántica, sí, la partícula de masa m tiene la probabilidad de aparecer acá. La probabilidad es que aparezca ahí. ¿Y cómo? A través del túnel, ¿no? Túnel cuántico. Túnel cuántico. O si no, absorbe energía, absorbe mayor cantidad de energía y salta, ¿no? Salta a este lado. Entonces lo que quiero para el problema es la representación gráfica, nada más olvídense el potencial, esa cosa del cuántica, todo eso. Simplemente la representación del oscilador a lo largo del eje X, ¿no? Ahí entre X más, o sea, X más máximo es la amplitud, ¿no? ¿Cómo se define la amplitud? Como el desplazamiento máximo, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, a partir de la posición de equilibrio. Estoy pensando para el examen final tomar 20 preguntas de teoría. Full teoría, ¿no? Igual acá, ¿no? La posición de equilibrio, entonces la partícula va y viene, siempre pasando por la posición de equilibrio. Como esta distancia es igual que esta distancia, quiere decir que el movimiento es armónico simple. Por lo tanto, yo puedo representar a través de la función coseno, ¿no? A través de la función coseno. Entonces,
la función desplazamiento o posición tiene su propio gráfico, ¿no? Su gráfico, sí. El eje, en este caso vamos a tener el eje del tiempo y el eje, la posición o el desplazamiento. Entonces la función coseno, ¿no? La función coseno puede tener o la función seno, cualquiera de ellos. Vamos a tener así. Sí, ¿no? Ese es el gráfico de la posición versus el tiempo. ¿Ya? Entonces también la velocidad también vamos a tener un gráfico, velocidad versus tiempo, aceleración, velocidad versus, aceleración versus tiempo. Entonces, los gráficos son diferentes. Con el primer gráfico que les puse, ¿ya? Movimiento a lo largo del eje X. Esta es la representación gráfica del desplazamiento, ya como función, como análisis que se hace con la matemática. ¿Ya? Eso quiero que vean la diferencia. Bien. Entonces, gracias por su participación. Ahora vamos a ver. ¿Alguien podría participar con el siguiente ejercicio? ¿Alguien tiene el siguiente ejercicio? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Alguna pregunta? No, profesor, una pregunta. Dígame, joven, Profesor, dígame. Sí. ¿cómo se halla la posición inicial respecto Ah, ya. a movimiento armónico? Buena pregunta, excelente, miren. A ver, un caso podría ser así, ¿ve? Miren. Tenemos la posición, ¿ya? Tenemos la amplitud, vamos a poner que sea 4 metros, Disculpa, profesor, no está presentando. ¿ya? Ah, ya, un ratito. Ya, entonces, miren, tenemos la posición X y la amplitud la representamos por 4 metros. Vamos a poner, yo puedo, por ejemplo, uso el seno, a ver si. Seno. ¿Cuánto era el ángulo? Vamos a poner coseno, no hay problema ya. Coseno. Para hacerle similar a la. ¿Cuánto es el ángulo? Pi, ¿no? Vamos a poner pi, a ver. Pi por t. ¿Más cuánto? Más pi, Más más pi. pi. Vamos a suponer que no conocemos eso, ¿ya? Quiero saber la fase inicial. A eso te refieres, ¿no? Ya, entonces, el phi sub 0, hemos dicho en teoría, se determina, ¿ya?, con las condiciones iniciales. ¿A qué se llaman condiciones iniciales? ¿Cómo empieza el movimiento del cuerpo? Entonces, en el instante t igual a 0 segundos, ¿dónde está la partícula? ¿Está en la origen de coordenadas? ¿Está en dónde? A lo largo de la trayectoria, ¿en qué punto está? Vamos a poner que esté en 0. O en 4, a partir de 4, perdón. Ya, entonces acá voy a poner esta cosita. A partir de 4. Ya, la condición inicial, acá sería x sub 0 vale 4. 4 metros. En t igual a 0, x sub 0 vale 4. Y me pueden dar también
la velocidad inicial. Ya, si es que necesito. 0, voy a poner ahí. Entonces, con estos datos, miren, digo, reemplazo acá, miren. En t igual a 0, en t igual a 0, ¿cuánto es la posición? 4. Entonces escribo acá 4. 4 igual a 4. Coseno t vale 0, 0 más el ángulo de fase inicial, y su 0. Ahí está. 4, con este 4 se cancela y acá me queda 1. Acá tendría coseno de phi sub 0. Entonces yo puedo concluir ya cuánto vale phi sub 0 para que el coseno de ese phi sub 0 sea igual a 1. ¿Cuánto sería? ¿Mm? O aplique, pues, la función inversa. Función inversa, Sería 2pi. a ver, O 0. 0 o 2. 0, claro, ¿no? 0, ¿no? 0. Entonces, para que esta ecuación se cumpla, entonces phi sub 0 sería, phi sub 0 sería 0. Para este caso, ¿no? Estoy considerando así. ¿De acuerdo? 0. 0 radianes. 0 radianes. Por lo tanto, se reduce, simplifica mi desplazamiento. Sería 4 por coseno de velocidad angular, que es 4 también, por t. No habría más otro término, porque phi sub 0 sería 0. ¿Ve? Entonces se determina con las condiciones iniciales. En el enunciado nos da, dice, la partícula pasa parte del reposo, o la partícula parte del desplazamiento máximo, o dice, se tiene un resorte de tal manera que para t igual a 0 se le estira al oscilador hasta la amplitud máxima, o tantos centímetros. Entonces, como se le estira a la fuerza hacia con la mano, entonces esa distancia es la amplitud. Es la amplitud, ¿no? Esa distancia es la amplitud. Así se determina. ¿Se entendió? Sí, profesor, muchas gracias. Bien, pues, entonces seguimos trabajando, ¿eh? Bueno, les dejo trabajando. Por favor, continuamos en la siguiente semana, ¿ya? Prácticamente ya estoy concluyendo el curso, pero las semanas que viene hasta el examen final, porque el examen final va a ser después que han dado todos los cursos sus exámenes, ahí voy a tomar el examen final. Y hasta esa fecha voy a desarrollar algunos ejercicios, algunas consultas y vamos a abocarnos al laboratorio también. ¿Ya, jóvenes? Hay un tema que queda pendiente, que es el movimiento armónico simple de un cuerpo rígido, pero eso lo van a ver ya en dinámica con mayor amplitud, ¿ya? Pero vamos a abocarnos a afianzar un poco todos los conceptos que hemos percibido hasta el momento, ¿ya, jóvenes? Y eso lo vamos a ver el día martes. Y no se olviden de avanzar con su laboratorio, ¿eh? Cualquier dificultad me escriben para orientarles, para explicarles. Ok, profesor, muchas gracias. Bien, jóvenes. Hasta las 3:30 estoy acá, por si acaso, si hubieran consultas.